A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el apoyo de los estudios CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo. Somos Nicole Beltrán, Valeria Cardona y Verónica Vivas. Y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadena. El día de hoy nos acompaña el getsemanicense Florencio Ferrer, coordinador de Grupo de Vigías de Patrimonio Cultural, asesor comunitario, líder e investigador social del barrio Getsemaní, ubicado en el centro histórico de Cartagena de Indias. Buenas tardes, Florencio. Estamos muy contentas de tenerlo acá en Entre el Valle y la Montaña y le damos la bienvenida a usted y a todos nuestros oyentes con un poema muy especial que se llama Jimaní Total, del poeta cartagenero Pedro Blas Julio Romero, que dice así. Jimaní Total. Cundía de Paleolítico, rugiendo un vaho de lodo entre las horas, emergía Getsemaní. Colonos bíblicos lo bendijeron en huerto, pero era isla, poema y lodo, lodo fuerte antediluviano, concha enorme, espalda paleolítica de tortuga grande, viajante hermoso de temblores, voluptuando la ceniza terrenal de los eructos. Jimaní, tú empezabas acá, de la balada primigenia por la tortuga concebida. Mi zanguero, para atravesar en tabaco los velorios, también de velas la quemante cera, congregada de vientres a rugido de tambor. Le dio los moños, guaracheo de la canalla de inquilinato alto, amontonamiento amarrado de tanta alga como taponan ellos con lanchones. Jimaní tenía dueño, después fue Getsemaní rocoso, tal panal con zángano en camisa linda, de inquilinatos como pesebres ebrios. ¡Dice! En estos versos del libro Poemas de Calle Lomba, pronunciados por Roberto Pinzón, Romero narra el origen del barrio que lo vio nacer, crecer y en el que vive y al que llama solemne desorden untado de vida. Usted también es de este barrio que un día fue Isla Lodosa. ¿Cómo describe usted, Florencio Ferrer, a Getsemaní? Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, Nicole, Valeria, Verónica, por estar acá y poder visibilizar nuestro patrimonio cultural. Sí, Getsemaní es un barrio que hace parte del centro histórico de Cartagena de Indias, que tiene unas connotaciones especiales por su apropiación de la comunidad de su valor cultural y patrimonio inmaterial. Nosotros como getsemanicenses nos sentimos orgullosos de estar acá y visibilizar nuestro patrimonio. Don Florencio, ¿cómo era Getsemaní en el pasado? Getsemaní en el pasado tiene 4 etapas. Una etapa colonial, una visión colonial de Getsemaní, hablamos de los años 1550, 1555, descrito a través de la investigación del licenciado y mi persona. En esa época, donde Juan Pérez le compra el terreno a la viuda de Durán, Beatriz Cobollo, y le pone, no lo bautiza con Getsemaní. Getsemaní significa fertilidad,
para la siembra del olivo, y por eso fue que en honor a ese gran barrio y fue donde se capturó a Jesucristo en el monte de Getsemaní. Getsemaní siempre ha tenido una vida muy íntegra, solidaria, somos unidos, colaborativos. Es algo que nos identifica a los cartageneros y tenemos la custodia de la cultura cartagenera. Ese es mi Getsemaní de un patrimonio vivo, de una gente humilde, una gente humanitaria, solidaria. Cuente de que Getsemaní estamos haciendo una resistencia social para poder permanecer ante los peligros del modelo económico que nos está sacando, desplazando con una política pública de exclusión. Bueno, don Florencio, Getsemaní fue una de las tierras que luchó y vivió por la independencia y debemos tratarla con el respeto que se merece. Quería que nos contara un poco acerca de los personajes importantes que habitaron en el barrio, quienes vivieron en el barrio de Getsemaní. Bueno, en otra fase estamos hablando de la fase de la independencia. Getsemaní siempre vivían muchas personas, artesanos, líderes comunitarios, y fue tanto así que está demostrado en la historia como un matancero, Pedro Romero, se organizó con los lanceros y nos tomamos, por decirlo así, el palacio de la gobernación, la actual gobernación, y hablamos de libertad absoluta de España. En ese proceso de libertad absoluta de España, el barrio Getsemaní, ¿qué papel jugó? Bueno, sí, los getsemanicenses nos organizamos en un gran ejército de lanceros, convocado y orientado por el matancero Pedro Romero. Salimos organizados de la Plaza del Pozo, hicimos una parada en la Plaza de la Trinidad, salimos a la Plaza de San Francisco, donde el Padre Umaña nos da la bendición, y seguimos hacia la Plaza de la Proclamación, que era donde estaba reunido el Cabildo de Cartagena. ¿Y este Cabildo de Cartagena qué características tiene? ¿Qué es? Ellos siempre hablaban de muera el rey y viva el buen gobierno. Ellos siempre, como todo cabildo, hablando en estos momentos de la política, ellos siempre se aliaban por el poder. Los criollos siempre querían tener el poder y no tenían la oportunidad del manejo central. Entonces ellos siempre estaban a favor de la corona. Por eso fue que en un momento dado fue difícil el tema de conseguir lo que es la libertad en esos momentos, porque ellos eran un gran aliado del gobierno español por las preferencias que tenían para ellos. Y Pedro Romero, hay un pedazo de la historia de Getsemaní que cuenta que Pedro Romero organizó un ejército de lanceros. Él, cómo llegó a este barrio, sabemos que él es cubano, cómo llegó a este barrio, quiénes eran los lanceros y cómo los organizó. Bueno, sí, Pedro Romero venía de una etapa libertaria en todas las islas. Pedro Romero llegó a Cartagena y miró en Getsemaní la oportunidad de trabajar, porque Pedro Romero era un artesano, era el que fabricaba los campanarios de las iglesias. Llegó a Getsemaní, especialmente vivió en la calle del Arsenal y se unió con la comunidad, al fin cubano, y con todo ese afán latino que tenemos nosotros los cartageneros, y se hizo buena integración. Él estuvo en un proceso, como algunos historiadores piensan que fue algo improvisado, ¿no? Fue un proceso de formación en donde él visitaba, trabajaba con los artesanos, hizo una convocatoria. Primero fue un poco oculta y después sí se amplió la convocatoria. Y ahí fue donde él tuvo el conocimiento
porque ya él venía en las etapas libertarias de muchas islas latinoamericanas y tuvo el conocimiento quiénes eran los que en un momento dado tenían la avanzada para ese gran ejército de lanceros de Getsemaní. Bueno, y usted nos cuenta una cosa muy importante, y es que él era artesano y que Getsemaní también era un barrio de artesanos. ¿Qué artesanías hacían ahí? O sea, ¿a qué se dedicaban esas personas? Es decir, por lo que en Getsemaní, especialmente en el arsenal, era donde se reparaban todos los barcos que llegaban a Cartagena. Y ahí se trabajaba mucho lo que era la madera, se trabajaba el hierro, se trabajaba la fundición, se trabajaba todo, la carpintería, la herrería, la fundición, toda esa parte artesanal que era lo que en un momento dado le daba fuerza para ese desarrollo, comienzo del desarrollo industrial de Getsemaní. Bueno, Florencio, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque le vamos a dar paso a nuestra sección de vigías, que trae la información importante sobre los vigías del patrimonio cultural en Colombia. Ser vigía es un acto de voluntariado, pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural. Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales. El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura. Es el sustento de la identidad. Es el legado que tomamos de los abuelos. En esta ocasión, en la sección de vigías, les traigo lo que los vigías cuentan. Hoy escucharemos un fragmento de la crónica El Caminante, realizada por los vigías Laura Puerto, Sebastián Fernández y Cecilia Álvarez, del Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de Monguí. Esta crónica fue grabada junto con otras durante un taller de radiocrónica realizado por la Coordinación Nacional del Programa Vigías del Patrimonio Cultural y otros miembros de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura en el mes de septiembre del 2018. Caminando por la calle encontré a dos caminantes del camino. Fuimos grandes amigos, 30 años caminamos en un tramo de la vida. Junto a ellos aprendí aquellas grandes enseñanzas que tan solo se aprenden caminando por los claustros de la escuela de la vida. Contaron muchas historias que solo encuentran aquellos los caminantes del camino. Y hoy les hablaremos del primero de los caminantes. Un hombre que para muchos fue de fuerte carácter y para otros una gran persona, humilde, sencilla y colaboradora. Y hablamos del sacerdote Alonso Ojeda, a quien la comunidad recuerda con gran aprecio, debido a sus grandes obras hacia la comunidad, y como su prueba de aprecio, se le construyó un monumento en la plaza principal, en el cual se encuentra sentado observando la basílica, por la cual él siempre veló, y a la que entregó más de 20 años. Para escuchar el resto de esta crónica, visiten el banco de contenidos del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural en www.patrimonio.micultura.gov.co. Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Llegó la hora del invitado musical. Hoy traemos dos canciones cartageneras alusivas a la historia de Cartagena y de Getsemaní. Al inicio del programa escuchábamos La Rebelión, una canción que nos cuenta una historia de la Cartagena esclavista de los años 1600 y que le abrió un espacio a Álvaro José Arroyo en el escenario de la música internacional. Esta canción, que el Joe canta junto con la agrupación musical La Verdad, resalta en el fondo de su letra la rebelión que desde esa época se venía gestando en el corazón de aquellos a quienes les castraron el espíritu y privados de toda humanidad, llegaron a tierras cartageneras. El mensaje de la rebelión
Fue un mensaje que el Joe tuvo presente toda su vida, desde que era niño, hasta que un día logró materializarlo a través de la letra en su canción más emblemática. Joe quería contar un pedacito de la historia negra, de su historia, de nuestra historia y de la de su tierra Cartagena, que logró la libertad el 11 de noviembre de 1811. Florencio, yo quería aprovechar y preguntarle, ¿qué papel tiene Getsemaní en la independencia de Cartagena? Bueno, Getsemaní, como le estuve comentando, Getsemaní fue protagonista principal al mando de Pedro Romero, y tuvimos la osadía de buscar las armas. Si bien es cierto, se hizo un asalto para conseguir las armas, y muchos que no tuvieron la oportunidad de conseguir armas en ese momento se armaron de palo, de machete, y estuvimos siempre al frente con mucha seriedad, porque como le comenté anteriormente, Pedro Romero tenía una debilidad, la debilidad que tomaba mucho trago y parecía ser de que era como alguna de ese embriaguez que él podía tener, y podía en un momento dado ser disuasivo. Nosotros permanecimos, nos mantuvimos y siempre hablamos de libertad absoluta. Fuimos los protagonistas con nuestro orientador, motivador, Pedro Romero. Esto nos lleva a presentar nuestra segunda canción invitada de hoy, Cabildo de Getsemaní, canción oficial con la que en el 2018 el Cabildo de este barrio celebró su 30ª década de existencia para conmemorar la historia de la independencia del barrio. ¿Qué es el Cabildo, Florencio? ¿Cómo surgió y cuál es su importancia? Bueno, el Cabildo no es más que una representación de la época antigua, en donde los negros le tenían un día para celebrar, y ellos tenían la oportunidad de acceder al vestuario, o algunos se lo facilitaban, algunos se lo diseñaban, y era una época para mufar a la corona española. Ahora vamos a escuchar un pedacito de la canción compuesta por el músico Giancarlos Rangel Garcerant, la gaita y coros de La Lancera 2018, Norela Prada y la voz de Delis de la Noix, mejor conocida como la Niña Bantú. Los arreglos musicales son de Romy Molina. En las fiestas de noviembre, en el barrio de Getsemaní, se baila el Cabildo Grande. La independencia, ¡hueva carajo! La independencia es feliz. Cabildo grande, Cabildo de Getsemaní, hoy cantamos tu proeza de historia viva y feliz. Bueno, y para finalizar, don Florencio, ¿qué representa Getsemaní para quienes habitamos entre el valle y la montaña? Getsemaní representa la resistencia por un territorio que en estos momentos está sufriendo un desplazamiento por el desconocimiento de política pública en aplicación para una comunidad que tiene la custodia de la cultura cartagenera. Y hablar de la custodia de la cultura cartagenera es hablar de la cultura colombiana. En las fiestas de noviembre, en el barrio de Getsemaní, se baila el Cabildo Grande. La independencia, ¡hueva carajo! La independencia es feliz.
cantamos tu proeza de historia viva y feliz. Las negras con su pollera la mueven al son de aquí, de mi Cartagena bella con dulce alegría para ti. Hoy llevamos un legado de indios calamarí que reposa nuestras penas en su fin. Muchas gracias, Florencio, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, mi amor. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 am, con repetición a las 9:30 pm por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la red de emisoras universitarias de Colombia. Recuerden que si quieren hacer parte de Entre el Valle y la Montaña, solo deben enviar un mensaje a bpequeñacardona@mincultura.go.co con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales. Los dejamos con Cabildo de Getsemaní y los esperamos la próxima misión con la segunda parte de esta entrevista, en donde hablaremos sobre las acciones de salvaguardia que se están llevando a cabo en el barrio Getsemaní. Hoy cantamos tu proeza de historia viva y feliz.